Amén, amados. Ahora sí, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por poder estar ya este domingo, una vez más, conectándonos a través de este importante medio de transmisión y poder dar gracias al Señor por poder hallarnos juntos, sabiendo que usted, querido hermano, querida hermana, amigo nuestro, ¿cierto?, que también están compartiendo, no solo hermanos de nuestra congregación local, sino también esperamos que los hermanos del ministerio, otros amigos de otras congregaciones que nos siguen en Facebook, podamos estar conectándonos este día en que yo anuncié tempranamente, ¿cierto?, la prédica de este día, la enseñanza de este día, ¿cierto?, después de tanta oración, después de tanto clamor, no solo de la iglesia, sino también el clamor ciudadano, para que se aprobara, ¿cierto?, en nuestro país el otorgamiento, ¿cierto?, del 10% de los ahorros de pensiones de nuestros queridos contribuyentes, ¿cierto?, cotizantes en las AFP. Por fin, hoy día, ¿cierto?, ya es ley de la República. Entonces ya, como lo dije tempranamente, tenemos por fin el 10%. Pero, ¿cierto? Y sobre la base de este estudio que hemos estado compartiendo hoy ya por tercera semana, ¿cierto?, acerca de la Biblia y el dinero, ¿qué dice la Biblia respecto del dinero, ¿cierto? Este tema que lo hemos venido tratando ya, esta sería la tercera semana, y hemos estado usando de la contingencia que tiene que ver con el retiro de fondos de pensiones del 10%, que hoy ya está aprobado, ¿cierto? Entonces, la pregunta que nosotros hacemos hoy día es, pero ya lo vemos, ¿pero qué vamos a hacer? Una gran cantidad de gente, ¿cierto?, de los más de 5 millones de cotizantes que están en los fondos de pensiones, una gran cantidad de hermanos, de gente va a recibir como mínimo 1 millón de pesos cuando pueda acceder a la devolución de ese 10%. Otros, ¿cierto?, los menos, van a poder acceder casi a 4 millones de pesos y un poco más, ¿cierto? Parece una cifra menor, pero cuando a lo mejor en alguna casa hay núcleos familiares donde probablemente 2 o 3 personas en un mismo grupo familiar dentro de una casa van a poder recibir ese dinero, lo que sumado, ¿cierto?, al grupo familiar va a ser un monto a lo mejor considerable, ¿cierto?, al que muchos de nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados a tener de pronto todo ese dinero en las manos, ¿cierto? Y aquí surge la pregunta que yo hice. Al fin tenemos el 10%, pero ¿qué vamos a hacer? Porque esa es una pregunta importante, una pregunta que muchos a lo mejor ya se están haciendo y tal vez muchos ya tienen la respuesta. Créame, querido hermano y hermana, y le aseguro que así va a ser. Esperemos que Dios nos libre a todos nosotros, pero hay gente que literalmente se va a tomar ese 10%, se lo va a gastar en alcohol, literalmente. Hay gente que lo va a hacer, créame que así va a ser. Hay otra gente que se lo va a jugar, literalmente, lo va a apostar y lo va a perder. Hay gente que lo va a gastar en una infinidad de otros vicios y placeres momentáneos y mundanos. Hay gente que va a hacer muy mal y no va a poder tener la capacidad de administrar bien ese dinero que es propio y que tiene derecho a gastarlo como quiera, pero, ¿cierto?, nosotros los cristianos sabemos que tenemos un llamado del Señor a actuar con sabiduría, y es lo que más nos cuesta a nosotros los cristianos hoy día y siempre, es actuar con sabiduría respecto a los dineros, sobre todo cuando estamos hablando de cifras que normalmente no manejamos. Entonces, por eso, este pero que yo puse, tenemos, pero puede ser también significativo, ¿cierto? Porque si al menos nosotros los cristianos no aplicamos algunos
buenos y valorables principios bíblicos respecto al uso del dinero, ¿cierto? Se nos puede ir como agua entre los dedos. Y lo que hemos pensado y supuesto que vamos a hacer, ¿cierto? Algunos tienen muy buenos planes, ¿ah? No sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado en más de una ocasión. Cuando no tenemos el dinero en la mano, oiga, hacemos unos planes maravillosos, ¿ah? Ordenaditos, perfectos. Vamos a hacer un emprendimiento y lo vamos a hacer de tal y tal manera y va a ser fabuloso, ¿ah? Y creemos que lo vamos a hacer, y cuando el dinero llega, oiga, pasan unos días y miramos para atrás y nos preguntamos ¿y en qué lo gastamos? Y todo lo que dijimos de bueno que íbamos a hacer, no lo hacemos. Y eso nos pasa porque no consideramos algunos principios importantes que nosotros los cristianos tenemos que considerar. Porque nosotros reconocemos que más allá, ¿cierto?, de todo esfuerzo y capacidades humanas, perdón, es Dios quien lo pone en nuestras manos, en definitiva. Y ese dinero tan anhelado podría entonces convertirse, perdón, en una maldición que se diluya como agua entre los dedos, en vez de que sea la bendición por la cual hemos orado tanto y suponemos que será. Amén. Así que hoy día, queridos, vamos a considerar al menos 3 principios fundamentales tratados en la Biblia sobre el dinero y su administración, algunos de los cuales ya he mencionado antes, ¿cierto?, en estos otros 2 capítulos que ya tuvimos de esta serie acerca de la Biblia y el dinero. Pero hoy lo vamos a ver como los principios a tener en cuenta, especialmente cuando tengamos ese dinero en nuestras manos. Ese o tal vez otro dinero que a lo mejor está por llegarle, a lo mejor otro dinero importante que está por ganarse, o lo que sea, sin importar la cifra que usted maneje cada mes. Hay algunos principios que vamos a considerar de la palabra respecto al dinero. Amén. Así que si usted quiere tomar nota, querido, querida, anote como primer principio, ¿cierto?, lo que la Biblia dice, y es que Dios, primer principio, Dios y solo Dios es el dueño absoluto del dinero. Dios es el dueño absoluto. La Biblia declara, si usted quiere tomar nota, el Salmo 24, en el versículo 1, dice: de Jehová es la tierra, toda la tierra, y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. De Jehová es la tierra, no es de nadie más. Se recuerda que la semana pasada yo le dije que algunos llaman, ¿cierto? No algunos, la Biblia llama con minúscula a Satanás como el Dios de este siglo, pero solo porque Dios le ha dado la facultad de gobernar sobre las mentes de los hombres y mujeres impíos que no temen ni buscan al Señor. Pero la tierra no es de Satanás, porque hay algunos que suponen que cuando Satanás le ofreció todos los reinos de este mundo al Señor en la tentación en el desierto, es porque sí podía hacerlo, porque eres el dueño. Pero eso es un error de interpretación. Recuerde que Satanás es un mentiroso desde siempre. Amén. Satanás no es el dueño de nada. La tierra es de Jehová el Señor. Salmo 24:1. Su plenitud, o sea, toda la tierra, lo que conocemos y no conocemos de la tierra, es de Jehová el Señor. Y además dice, el mundo y los que en él habitan, o sea, todo es del Señor. Y este primer gran principio, de que Dios es el dueño de todo, no debemos olvidarlo nunca, jamás. Pues la Biblia deja muy, muy en claro, querido, que todo es de Él, todas las cosas. Y Dios mismo lo ratifica muy claramente también en el libro de Ageo, en el profeta Ageo, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento también, en el capítulo 2,
verso 8, un texto que lo hemos dicho pero incansablemente. A ver si alguno se lo sabe, lo puede decir. Ageo capítulo 2, verso 8. A ver. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que todo es de él. La plata, el oro y todas las riquezas de este mundo son de el Señor. Este principio, que es el primer principio que usted tiene que considerar cuando tenga plata en la mano, porque la gente se ufana mucho, ¿ah? La gente se enorgullece, la gente se agranda cuando alcanza una meta económica, ¿cierto? Y habla de su esfuerzo, de su capacidad, de su inteligencia, de su entrega. Hermano, la Biblia dice fehacientemente: de Jehová es la plata, el oro, las riquezas, el mundo y todo lo que en ellos hay. El rey David, en el libro de Crónicas, en el capítulo 9, versículo 11, primera de Crónica, capítulo 9, verso 11, él va a declarar de esta manera. Él dice así: tuya es, fíjate lo que dice el rey David ahí: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Aleluya. Oiga, qué tremendo versículo. Amén. ¿Le quedó claro? ¿Le quedó claro? Usted sabe quién era el rey David. ¿Ah? Un hombre que podía sentirse orgulloso de muchas cosas, ¿ah? Sin embargo, él reconoce que todo es de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, la gloria, el reino, la victoria, el honor, porque tuyas son, oh Jehová, todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra. Aleluya. Amén. Y eres tú excelso sobre todo. O sea, no hay nadie más arriba que Dios. Amén. Primer principio, todo es de Dios. Amén. Así que nunca lo olvides. Todo es de Dios. Hay un segundo principio, ¿ah? Parecido, ¿ah? Son similares, pero tiene su diferencia. Y es que todas las cosas provienen de Dios. Así que si está tomando nota, anote esto. Segundo principio. Todas las cosas provienen de Dios. Todas las cosas. ¿Ah? Ahí mismo en Primera de Crónica, en el mismo capítulo 29, pero el versículo 12, ahora, el mismo rey David también dijo esto: las riquezas y la gloria provienen de ti. Las riquezas y la gloria provienen de ti. Estoy leyendo estoy citando Primera de Crónica, capítulo 29, versículo 12. ¿Ah? Y también Dios, que lo dije también la semana pasada, ¿cierto? Hablando a Moisés en el Deuteronomio, usted va a encontrar que el Señor le recuerda a Moisés esto. En el capítulo 8, versículo 17 de Deuteronomio, dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, Dios, te da el poder de hacer las riquezas. ¿Amén? Dios te da el poder de hacer las riquezas. Así que nunca, queridos, olviden que no depende de uno. ¿Ah? No depende de usted ni depende de mí. No lo crea nunca. Mire, hay mucha gente que dice, yo escuchaba a mucha gente decir que para tener dinero hay que ser muy inteligente. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Para tener dinero hay que ser muy inteligente. ¿Ah? Otros dicen que hay que ser muy ordenados, hay que ser ordenaditos con todo, ¿ah? Ver bien las finanzas, la administración, todo, hay que ser muy ordenados. O estudiar mucho, dicen otros. Amén. Otros dicen, no, que para poder ser exitoso en la vida y ganar dinero y ser un hombre triunfador, una mujer triunfadora, hay que ser muy esforzados, trabajar mucho y ahorrar mucho. Así dicen algunos, ¿cierto? Y hay otros, los más simples, que piensan que simplemente para ser rico, la única opción de ser rico
es haber nacido en cuna de oro. ¿Ah? O sea, si no eres hijo de un rico, nunca vas a ser un rico, dicen algunos. Ahora la realidad, la verdad, la dura realidad del ser humano es que no es así, ¿cierto? Y la experiencia lo demuestra. Y mucha gente, pero mucha gente, créeme que hay mucha gente en este mundo que no ha hecho nada de esto. ¿Ah? No es muy inteligente, no es muy esforzado, nunca ahorró dinero en la vida, no sé, pero de repente algo pasó, ¿cierto? Como también la Biblia dice que en un golpe de suerte un hombre cambia su vida. Y hay tipos que de la noche a la mañana se ven pero tapados en dinero, nunca le ganaron a nadie en la vida, nunca hicieron nada, pero de la noche a la mañana tienen de todo. No son ni tan esforzados, ni tan trabajadores, ni tan inteligentes, ni estudiaron tanto, ¿cierto? Y tienen de todo. Y otros que sí han sido muy esforzados, muy trabajadores, muy inteligentes, ¿cierto? Muy ordenados, nunca tienen más que lo justo y necesario. Y esa es la realidad. Por eso, porque hay gente que desconoce estos principios tan elementales que están en la palabra de Dios y que a nosotros, al menos a nosotros, a usted y a mí, que somos hijos del Señor, nunca se nos debe olvidar. Primero, que todo es de Dios, a Él le pertenecen todas las cosas. Y como le pertenecen a Él, pasamos al segundo principio, es que de Él provienen todas las cosas. Todo lo que nosotros tengamos, logremos, alcancemos en la vida, proviene de Dios. Amén. Todo proviene de Dios. Amén. Así que cuando tenemos este conocimiento, esta conciencia de que todo es de Dios y proviene de Dios, nosotros podemos aceptar con mucha humildad el tercer principio que yo quiero compartir hoy día con ustedes, y que es que todo lo que nosotros somos y tenemos, a ver, puede decirlo conmigo usted ahí que me está escuchando, todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy le pertenece a Dios. Amén. ¿Cómo es eso? Sí, le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo, ¿dónde estamos? En el mundo. Amén. Y que dice, ¿cierto? El Salmo 24:1, de Jehová en la tierra, el mundo y su plenitud. Todo es de Dios. Así que tercer principio que usted debe tener en consideración respecto a lo que usted es, a sus metas, a su vida, a su dinero, a su curso, a sus capacidades, es que todo lo que usted es y todo lo que usted tiene o alcance en la vida es de Dios también. Amén. Por eso la Biblia dice, y aquí le quiero citar otro versículo si lo quiere anotar, en Primera de Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, hay una pregunta que está haciendo el apóstol Pablo. Pareciera que este tema tiene que ver con otro tema, pero no, es lo mismo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Oye, mira qué rico el final de este versículo. ¿Ah? Usted ignora que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios. ¿Ah? ¿Qué tiene de Dios? El cuerpo. Amén. Y que no sois vuestros, o sea, no se pertenecen a sí mismos. Usted, querido hermano, querida hermana, amigo que nos está oyendo, ¿cierto? Algunos no cuidamos para nada este cuerpo y otros lo cuidan excesivamente, ¿ah? Como si fuera de ellos. No, querido, la Biblia dice, no es tuyo, aún tu cuerpo es de Dios. Amén. Y el versículo sigue diciendo, sigue diciendo así, ¿ah? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. También dice el Salmo, mire, tome nota de esto, el Salmo 100, verso 3, dice algo que nosotros a veces lo cantamos. Reconoced que Jehová es Dios, reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, aleluya. ¿De quién somos? De Dios, dice, y ovejas de su prado. Amén. Aquí le estoy citando el Salmo 100, versículo 3. Él nos hizo y no nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos creó, amén, Él nos creó, Él nos hizo y por lo tanto le pertenecemos a Dios. Así que usted y yo y todo lo que tenemos, ¿cierto? ¿De quién es la plata y el oro que usted tiene ahí guardado? A lo mejor tiene su joyita, a lo mejor tiene su platita en el banco, a lo mejor la tiene debajo del colchón. Mira, todo lo que tú tienes es de Dios, es de Dios, amén. Así que hermano, no crea usted que solo por su esfuerzo, está bien esforzarse en la vida. Los que me conocen saben que yo soy un hombre esforzadísimo, yo me esforzaba mucho en la vida, Dios me daba inteligencia para muchas cosas, pero pese a todo mi esfuerzo, mira, yo he pasado por todos los procesos, he tenido ayuda, he tenido el privilegio de estar en los mejores lugares, he pasado por todas las cosas. Sin embargo, hay gente que me conoce, clientes que me conocen, gente que me conoce, con la que yo trabajo, que saben todo lo que yo soy capaz de hacer. Y me han dicho, oye, me dice, pero tú deberías ser millonario con todo lo que sabes, con todas las oportunidades que yo he tenido, ¿cierto? Algunos de ustedes saben, tuve hasta en la televisión un buen tiempo ahí codeándome con el jet set criollo nacional, pude viajar a Japón, viajé hace poco a Brasil. Mira, Dios me ha dado oportunidades maravillosas. Sin embargo, aquí estoy luchando todos los días, trabajando todos los días. Gracias a Dios no me falta nada, tenemos todo lo necesario, pero no soy rico, no soy millonario. ¿Te das cuenta? No depende de nosotros, depende de Dios. Y Él va a darnos en la medida que quiera darnos para propósitos específicos. Por eso es un error creernos dueños de algo, porque no somos dueños de nada. Y cuando uno está con esa conciencia y con este conocimiento, entonces uno tiene la humildad de despertarse cada día y ponerse en las manos del Altísimo. De acostarse cada día y cerrar los ojos y decir, gracias Señor, porque me has dado todo lo necesario para la vida este día. Amén. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás yo compartí aquí en el WhatsApp del pastor, ¿cierto?, en nuestra iglesia local, una canción muy bonita que cantábamos nosotros, un corito, por tantas bendiciones en este día. Amén. De Dios depende. Entonces, tercer principio, todos nosotros y todo lo que tenemos le pertenece a Dios, ¿cierto? Y esto lo ratifica el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Lo dice también el Salmo 100, verso 3, y entre otros muchos versículos, porque no crean que solo hay un versículo que habla de esto. Entonces, por lo tanto, si tenemos una clara conciencia de estos importantísimos principios, nosotros nos vemos al menos en la mínima obligación de considerar entonces cuál es el divino consejo de Dios vertido en su palabra, ¿cierto?, que nos puede ayudar a nosotros a tener un mejor manejo de todos los recursos que Él, Dios, nos ha dado para la vida hoy. Y nosotros tenemos que aprender a buscar, porque nos cuesta mucho, hermano. Créame, mire, yo hablo desde mi propia mala experiencia, voy a decir mi mala experiencia. A mí mismo me cuesta, créame que esto es algo con lo que luchamos los seres humanos, nos cuesta. Por ahí alguien bromeando me dice de repente, oye, usted con plata en el bolsillo es muy peligroso. Y es porque sabe que no me dura la plata en los bolsillos, yo ahí para allá, para acá, para todos lados. Amén. Pero bueno, pero no podemos hacer caso omiso siempre de lo que la Biblia nos enseña. Y aquí yo quiero desmitificar algo, yo quiero desmitificar un poco algo. Yo mismo en algún momento lo dije, lo pensé también, pero como Dios me ha permitido ahondar un poco más en este tema, escudriñando más en este tema, también yo quiero decir que uno de los principios que la Biblia enseña acerca del manejo del dinero, ¿cierto?, lo vamos a compartir, pero primero yo quiero decirle, me he encontrado con algunas cifras interesantes, Por ejemplo, la Biblia dice, los eruditos, contiene más versículos que hablan sobre el dinero que sobre el cielo y el infierno juntos. Pues según ellos, los eruditos bíblicos dicen que hay 2000, mira la cifra importante, puedes anotarla, hay 2300
350 versículos que mencionan directamente el dinero. De alguna manera, lo mencionan directamente. Así que hay 2350 versículos que, según los eruditos bíblicos, si juntamos todos los versículos que hablan del cielo y el infierno, son menos que los que hablan del dinero. Y uno dirá, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser esto? ¿Cierto? Porque a nosotros nos parece que es mucho más importante hablar del cielo y del infierno. Pero Dios que nos creó, Dios que nos hizo, ¿cierto? Dios sabe que para nosotros el dinero y el manejo del dinero es un problema con el que convivimos a diario. Mira, ni siquiera pensamos, usted puede que ni siquiera piense en el día o en la semana en la palabra dinero, pero es su principal problema. Para mucha gente el dinero, la ausencia de dinero, la escasez de dinero o la abundancia de dinero es el problema que los mueve en todas las áreas de su vida. Así que imagínate, por eso es que la Biblia, Dios habla tanto en su palabra. Jesús habló mucho acerca de finanzas. También le escuché al pastor Adrian Rogers decir que también el Señor habló más de finanzas y dinero, el mismo Señor Jesucristo, que de los otros temas. Es porque está tan intrínsecamente relacionado al ser humano este tema, esta preocupación constante de qué vamos a tener, que cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a conseguir, cómo vamos a alcanzar lo que deseamos. Y todo eso está intrínsecamente relacionado al hecho de tener o no dinero. Entonces, por eso es que en la Biblia hay más de 2350 versículos que hablan de dinero. Y dentro de los factores que tienen que ver con el dinero, ¿cierto?, están muchas cosas que nosotros no consideramos y algunas que las demonizamos, demonizar, o sea, que decir, ¡ay, qué terrible, qué malo, que eso es del diablo!, ¿no? Como por ejemplo la número 1, y con este tema yo voy a concluir el tema, yo voy a concluir este tema, tengo la necesidad de hablar de otras cosas también a partir de la próxima semana, pero un temita muy interesante en relación al dinero, ¿cierto? Yo creo que a usted ya le quedó claro que es de Dios, que viene de Él, amén, que le pertenecemos a Él y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Pero hay un tema que tiene que ver con el préstamo. ¡Wow! A ver, dígalo, préstamo. El préstamo, ¿cierto? ¿Se puede pedir prestado o no? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cierto? Y siempre nos remitimos, y yo también, créanme que alguna vez me he remitido a Romanos, cuando el apóstol Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Amén. Y hemos tomado ese texto como una regla para no pedir prestado, como si pedir prestado fuera una cosa del demonio. Pero la verdad es que no, hermano. Mira, entre esos 2350 versículos que menciona la Biblia sobre el dinero, no hay ninguno, ni uno solo, porque ni siquiera este que tomamos de Pablo, que está mal interpretado, para decir que Pablo está prohibiendo. No está prohibiendo. En primer lugar, Pablo está dando un consejo, y no está hablando de dinero. No está hablando de dinero, está hablando de dar un consejo. Entonces, no hay ni un versículo que expresamente prohíba el pedir prestado. Es más, la Biblia reconoce el préstamo. En la Biblia se reconoce el préstamo de tal manera que Dios no lo prohíbe, lo regula. Y yo quiero un poco hablar de eso. Entonces, vamos a hablar del préstamo para ir concluyendo por hoy día este tema, ¿cierto? El préstamo. Amén. Así que dígale a tu hermano que está ahí con usted en su casa, vamos a hablar de préstamo, Anita. Anita dice, págame lo que me debes. Mire, no me lo dijo, pero leí su pensamiento. Amén. Dios les bendiga, amado. Entonces, porque nosotros, como les dije, pero muy a pesar de lo que algunos piensan, ¿cierto? Y algunos prácticamente, como le dije, han demonizado el préstamo como si fuera una cosa del demonio, como que si fuera un gran pecado que un cristiano te hubiera prestado. Pero la verdad es que no es así. Puedo decir que en muchos casos sí puede ser una salida de emergencia. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? ¿Y por qué tomé este punto para concluir hoy día? Porque hay mucha gente
que ya debe ese 10% que va a recibir, porque está diciendo, mira, préstame, cuando me pagan el 10% te pago. Hay mucha gente que me estoy seguro que le están mostrando la cuenta de la AFP, mira, si a mí me corresponde 3 millones, préstame 1 millón porque cuando me paguen te lo pago. ¿Me entiendes? Hay gente que ya lo pidió prestado y ya se lo gastó. Amén. Entonces, así, pero hoy día queremos ver a la luz de la palabra que no abuse, no abuse. Amén. Sea inteligente, sea sabio. Pidámosle, como dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente a quienes se la pidan. Oremos por que Dios nos dé sabiduría. Necesitamos mucha sabiduría en este tiempo los cristianos, porque va a haber mucho movimiento de dinero en las manos de algunos. Algunos van a recibir mucho dinero, otros un poco menos, pero todos van a tener, y van a tener que saber invertirlo, porque esta ley se creó incluso pensando en las necesidades, en la urgencia, en lo que la gente realmente necesita, y no en las trivialidades, en las cosas innecesarias que usted no necesita. Amén. Por eso es que quise concluir hablando de este asunto que nos mueve a todos. Entonces, en algún momento es necesario y hasta puede ser una salida, ¿cierto? Muy viable para poder alcanzar a cubrir alguna necesidad que nosotros tengamos. Entonces, número 1, respecto al préstamo, la Biblia no prohíbe, ¿cierto? Es más, muestra que en algún momento puede ser una necesidad hacerlo y puede ser una salida muy buena a alguna necesidad urgente. Pero si la Biblia nos dice, ¿cierto? En Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 7, dice: los ricos gobiernan sobre los pobres, y el prestatario, el que pide prestado, se convierte en esclavo del prestamista. Y esa es una verdad de la que no podemos escapar, nadie. El que pide prestado se vuelve esclavo del que presta. Y eso la Biblia también lo dice a través de Proverbios capítulo 2, verso 7. Entonces, cuando uno tiene una necesidad o una urgencia, uno también tiene que pensar, ¿cierto?, que si voy a pedir prestado, yo voy a quedar esclavo de la persona a la que le voy a pedir prestado. Yo debo pensar eso, ¿cierto? Así que con pedir prestado también nos puede convertir fácilmente, ¿cierto? Se puede convertir fácilmente en nosotros en un hábito que nos lleve rápidamente a un nivel de esclavitud y sobreendeudamiento. A ver, dígalo conmigo. Si yo pido prestado, puedo crear en mí un hábito que me va a llevar rapidito, ¿cierto?, a la esclavitud y al sobreendeudamiento. Así que ayúdenos el Señor, amén. Así que el préstamo debería ser la última opción en nuestra vida, amén. Pero también tengo que ser honesto en decir que no es algo que la Biblia condene fehacientemente, amén. Así que de hecho, en el libro de Levítico, en el capítulo 25, versículo 35 al 38, también Dios establece leyes. Dios regula de tal manera esto que incluso Jesús lo usa en una parábola, ¿cierto?, a hablar del préstamo con interés justo, ¿cierto? Está ahí, está en la Escritura, porque esto es parte de la cultura humana, de la sociedad humana, el prestarse, y pedir prestado es algo muy antiguo en la sociedad humana. Desde los albores de la humanidad ha existido el préstamo y el cobro de intereses. Entonces Dios tampoco condena el cobro de intereses. Lo que Dios condena en la Escritura, y está regulado ahí en el capítulo 25 de Levítico, es la usura. Pero también en el capítulo 25 de Levítico Dios también habla acerca de cómo sería el trato entre los hermanos, porque los judíos podían prestar dinero a los extranjeros y solo a los extranjeros podían cobrarle intereses. Pero a los conciudadanos, un israelita a otro israelita, no le podía prestar dinero con interés. Amén. Así que, hermano, cuando le preste a otro hermano, no espere que se lo devuelva con intereses. No espere que se lo devuelva con intereses. No lo haga. Dios
aunque es algo que está en la ley de Moisés para la nación de Israel, es también un principio de misericordia entre nosotros, los hermanos, la gente que somos el pueblo de Dios. Recuerde que usted y yo, hoy día también la Biblia nos llama pueblo de Dios. Entonces este es un acto de misericordia. Si vas a prestarle a tu hermano, préstale sin intereses. Una viejita que me prestó un dinero una vez y me lo cobraba, pero ¿sabes por qué nunca se lo pude pagar? Porque ella esperaba, parece que le pagara como con 100 veces más el monto que me había prestado. ¿Te acuerdas, Anita? Ya se lo pagaste. Le pagué al final. Sí, le pagué. Me costó pagarle, pero le pagué. Pero ella esperaba que le pagara así como 100 veces más. Y me costó un triunfo porque tuve que pagarle harto. Entonces me volvió esclavo. Y eso no corresponde entre los hermanos. Amén. Entre los hermanos, entre la gente del pueblo de Dios, no debemos cobrar con intereses. Y Dios tiene una sentencia, pero muy severa, ¿cierto?, a los ricos que prestan a los pobres. Y esto estamos sufriéndolo hoy día nosotros, ¿cierto? Hoy día Chile entero, y diríamos que el mundo entero que está bajo este sistema capitalista, ¿cierto?, de mercado en el mundo, que permite, ¿cierto?, los cobros indiscriminados, porque lo permite, ¿cierto?, los cobros indiscriminados, el alza de precios, el alza de los intereses. Uno se atrasa un par de días en una empresa financiera o en el banco y ya estás debiendo al otro día una cantidad estratosférica. ¿Se acuerdan cuando el gobierno le permitió, licitó con las autopistas? ¿Se acuerda usted que fue atroz, pero fue horrible porque el gobierno permitió a las concesionarias de las autopistas cobrar 40 veces más el valor de una multa? O sea, había gente que perdió literalmente todo, y eran embargables, ¿se acuerda? Bueno, la Biblia condena tajantemente esto. Entonces, la Biblia no condena el que a alguien en algún momento de necesidad, ¿cierto?, uno haga uso de esta herramienta que es servicial, ¿cierto? La tarjeta de crédito no es un demonio. Si usted lo maneja bien, si usted ve sus capacidades. Por eso Jesús dijo, nadie se sienta a construir una torre, ¿cierto?, si no calcula primero los gastos, y ahí es donde fallamos todos, ¿ah? Y de este servidor para abajo, ¿ah? Créame que yo a estas alturas, ya a mis y tantos años, yo soy muy joven, yo me veo mayor de la edad que tengo en el video, pero créame que soy mucho más joven de lo que me veo. Pero hermanos, he aprendido ya con el tiempo, ya recién, yo diría que a estas alturas yo pienso más, calculo más, recién a estas alturas, en qué voy a gastar y cómo voy a gastar, recién a estas alturas. Hermano, pero la tendencia nuestra es que nosotros no pensamos, no calculamos, nos arrojamos por fe, y este es un pecado en el que caemos muchos de los ministros. Nos arrojamos por fe a hacer 20.000 cosas, como Dios va a proveer, cuando Dios no nos ha dicho que hagamos cosas. Entonces, cuando Dios no nos dice que hagamos cosas, no hay un compromiso de Dios por responder y poner ahí la economía para esas cosas. Por eso el Señor dice también, cuando vayas a construir, a comprar, a hacer cualquier cosa, yo estoy parafraseando, calcula, ¿puedo meterme en este crédito? ¿Lo voy a poder pagar? ¿Lo voy a poder hacer? Tengo que pensar incluso en los imprevistos. Puede que se me enferme un hijo, puede que a lo mejor mi trabajo no es tan seguro. Uno tiene que pensar, hermano, y ese es el problema nuestro. Yo hace un par de años atrás estábamos hablando de este sobreendeudamiento, que además el mundo sin Cristo no respeta estos principios que Dios enseña, de no cobrar con usura, y nos cobran todo con usura, con intereses desmedidos, ¿cierto? Hoy día la gente está sobreendeudada, pero aún a pesar de este sistema capitalista que va en directo desmedro de la clase obrera y la gente pobre, ¿cierto? Aún en medio de esto, yo estoy seguro y sé que Dios nos ha dado más que suficiente. Y la gran mayoría de nosotros los cristianos no deberíamos estar en el lugar que estamos financieramente, porque no es culpa de Dios,
Y mira, yo quiero concluir con esta reflexión para que tú pienses. ¿Cuánto ganas tú en tu casa? ¿Cuánto ganas? No hablemos de este momento de crisis, porque mucha gente está en crisis hoy porque cuando ha tenido lo suficiente no se contuvo y gastó desmedidamente y se sobreendeudó. Pero yo le dije a un matrimonio joven hace un par de años atrás, yo sabía lo que ganaban, el sueldo que ambos tenían, y era muy bueno. Entonces yo le dije, mira, ¿cuánto ganas tú? Tanto. Y tú, tanto. La cifra de ambos juntos era muy buena. Entonces yo le hice pensar esto, y se lo estoy diciendo a usted. Si con ese ingreso de 2 o 3 personas en una casa solo tuvieses que pagar el dividendo o el arriendo, el agua, la luz, el gas y la comida, ¿cierto? La cuenta que sacábamos era que con el sueldo de uno solo alcanzaba para cubrir todos esos gastos. Pero cada mes debían más de lo que recibían juntos. Cada vez debían más de lo que recibían juntos. Y a duras penas lograban pasar de un mes a otro. ¿Por qué? Porque se habían sobreendeudado. ¿Me entiendes? Debían mucho más de lo que ganaban mensualmente. Y ese es el problema de la gran mayoría, que se sobreendeuda. Y se endeuda por cosas que realmente no hacen falta, que no son necesarias, que no son una prioridad en la vida de nadie. La gente se endeuda porque me gustó esto otro, y porque la tele dice que eso es lo que está de moda, y se sobreendeuda. Pero si uno analiza cuánto gana o cuánto ha ganado en el pasado, cuántas veces Dios te ha bendecido sobreabundantemente, hay días que han sido extraordinarios, has ganado cualquier dinero, pero hoy no tienes, ¿me entiendes? Porque hemos desconocido, ¿cierto?, valores y principios que la Biblia nos enseña acerca de cómo cuidar nuestro dinero. Si nosotros fuésemos cuidadosos, fuésemos precavidos, si nosotros no nos sobreendeudáramos, ¿cierto?, le aseguro algo, estaríamos muy tranquilos, habría mucho menos gente desesperada y angustiada hoy día en medio de esta crisis, habría mucha menos angustia. Las encuestas dicen que la gran mayoría anhela profundamente tener este dinero y quería tener este 10%, ¿sabe para qué? Para pagar deudas que no los dejan dormir, deudas que le quitan el sueño, deudas que los tienen estresados. La gran mayoría, según las más serias encuestas, dicen que la gran mayoría de la gente solo está esperando tomar ese 10% para pagar deudas. Qué triste, porque yo sé que usted que me está viendo, y yo también, ayúdenos el Señor, aunque gracias a Dios mis deudas no son nada, yo te aseguro, gracias a Dios yo no debo en realidad casi nada comparado con lo que otros deben. Pero la gran mayoría de la gente debe millones. Y es simplemente, no porque Dios no le haya dado, es porque simplemente ha malgastado. Así que ayúdenos al Señor. El dinero es un tema relevante en la vida nuestra. Y nunca pedimos sabiduría a Dios, nunca pedimos inteligencia, nunca paramos para preguntarle a Dios qué hacer y cómo hacerlo. Y la Biblia, hermano, está con más de 2300 versículos que nos enseñan cómo lidiar con el dinero. La Biblia no esconde la forma de administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si hoy no tenemos lo suficiente, créame que es culpa nuestra y no de Dios. Dios les bendiga, amados. Un cariñoso saludo a todos los hermanos que nos estuvieron viendo, que nos están siguiendo. Esperamos encontrarnos la próxima semana, Dios mediante, para seguir hablando de lo que el Señor ponga en nuestro corazón. No va a ser de dinero ni de finanzas la próxima semana. Amén. Vamos a estar orando para que Dios revele lo que hay en el corazón y la necesidad que su pueblo tiene de escuchar algún tema específico. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.